Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es José Ángel Veiga y esto es Viviendo en el Ser Cuántico. Hoy vamos a hablar del equilibrio. Si nos damos cuenta o si somos conscientes, la propia naturaleza, siempre está en un continuo equilibrio, buscando de esta manera el adaptarse y el generar cierta facilidad de cara a todos los cambios. Lo importante es que exista una vez más un equilibrio entre nuestra cadena anterior y nuestra cadena posterior. Si no existe dicho equilibrio, va a desbalancearse propiamente en nuestro cuerpo, ocasionando más cansancio, peores posturas y predominancia a tener ciertas lesiones o dolores físicos. Hoy nos enfocaremos en reequilibrar un poco dichas cadenas musculares y en tomar conciencia de la predominancia que existe de una cadena sobre la otra, dada nuestra vida sedentaria o nuestras posturas adoptadas a lo largo de nuestra vida cotidiana. Principalmente hablar de la zona isquiotibial. Y bueno, en realidad, como estamos tanto tiempo sentados y haciendo vida sedentaria, o bien en el sofá, o bien en el despacho, en la oficina, teletrabajando, o trabajando con el ordenador, siempre se tiende a hacer un acortamiento en todo lo que es la zona posterior o todo lo que es la cadena posterior, y en este caso lo que afecta son los isquiotibiales. Si a eso le añadimos una corrección de la lordosis lumbar, que sería posicionarnos en esta manera, esto facilita que aún más dicha retroversión facilite el que toda la cadena posterior se genere más acortamiento. Igualmente con los hombros, en este caso lo que ocurriría es que toda nuestra cadena anterior, que es con la que nosotros nos presentamos al mundo, cómo afrontamos nuestro día a día, nuestra adaptación a la vida social, a la convivencia, al mostrarnos, se encoge hacia adentro, o bien por una parte emocional, porque nuestro diafragma, nuestra parte más visceral, está generando tensión, o bien porque tenemos los hombros caídos, porque, bueno, puede ser relacionado con cierta debilidad ante la vida, o abandono ante la vida, o tener poco empuje ante la vida. Y todo esto remarca pues un desbalanceo a nivel de lo que son las cadenas tanto posterior como anterior. Pues hoy lo que te propongo es trabajar un poco tomando conciencia de distintos grupos musculares en relación a esa búsqueda de elongación y al mismo tiempo cierta tonificación de esos grupos musculares que están hipotónicos y que requieren o necesitan cierto estímulo, y por el contrario elongar, estirar, flexibilizar esas partes que están un poquitín más espasmadas o más acortadas o más restringidas. Muy bien, pasamos a la parte práctica y vamos viendo. Vamos a ello. Inspiramos, expiramos, inhalamos, exhalamos, y desde abajo hacia arriba quiero que hagas un test, un chequeo de tu cuerpo. Cómo se apoya tu talón izquierdo, cómo se apoya tu talón derecho, tu tríceps sural, tu gemelo derecho, tu gemelo izquierdo, tu zona isquiotibial, la masa muscular de los muslos. Subimos a los glúteos, cómo se aposenta tu culete, tu nalga, en la esterilla, el espacio lumbar que existe entre tu cuerpo y la colchoneta, y luego la parte dorsal, cómo apoya hasta ir perdiendo el contacto a la altura de lo que son los hombros, y por último tu occipital o la parte posterior del cráneo. Muy bien. Dicho esto, flexionamos. El cuerpo va a pedir
Una retroversión de pelvis se la brindamos, como ya hemos visto y como ya vamos trabajando y adquiriendo. Lo que vamos a hacer es buscar el máximo apoyo de nuestra columna lumbar, de nuestra lordosis en la esterilla. Muy bien, mantenemos ahí, hacemos un poquitín de contracción abdominal y una vez que hemos fijado el sacro a través de esta postura, a través de esta retroversión de pelvis, ganamos en contacto con la esterilla y en este caso lo que vamos a hacer es relajar la musculatura lumbar. Nos olvidamos de la musculatura lumbar, perderá un poquitín de conexión o de contacto con la esterilla, con el suelo, pero vamos a trasladarnos todo el enfoque, toda la intención y toda la atención en nuestro sacro. ¿Qué significa esto? Que perdemos nuestra conexión lumbar, pero nos enfocamos justamente ahí, en la zona propiamente del sacro. De tal manera que el ápex, que es la zona más sobresaliente del sacro, quedará en contacto con la esterilla y generará un punto de apoyo. Ese punto de apoyo podréis ver que se pierde si estiramos las piernas, varía, y gana. Ese punto de apoyo resulta más cómodo si aproximamos nuestros talones a la zona glútea. Muy bien, pues entre esta postura y el estiramiento total o la separación total de las piernas o de los talones de nuestros glúteos, vamos a encontrar una postura equilibrada, de equilibrio, es decir, ni mucho ni poco, de tal manera que volváis a percibir cierto contacto de la columna lumbar, pero que predomine sobre todo el sacro apoyado sobre lo que es la colchoneta. Es un punto de apoyo muy importante. Nos quedamos con los brazos aquí, subimos brazos y entrelazamos nuestros dedos para colocarnos en la parte posterior de nuestro cráneo. En este caso, reposan sobre el occipital. No quiero que hagáis un acortamiento de cervicales, es decir, sería esto, sino que simplemente lo que quiero o lo que busco es que a través de vuestro entrelazado de manos apoyéis sobre el occipital y dejéis una postura o cierta comodidad entre vuestra cintura escapular y al mismo tiempo vuestra zona cervical. A continuación vamos a notar, vamos a sentir, vamos a focalizarnos cómo nuestras escápulas están en contacto con la esterilla, cómo están planas y cómo incluso nuestro propio cuerpo nos está demandando, nos está pidiendo que tomemos más contacto con la esterilla a través de nuestras escápulas. Es decir, lo que vamos a hacer es intentar movilizar las escápulas hacia adentro y hacia abajo. Es decir, vamos a hacer este movimiento. Sería juntar y bajar. Aquí está nuestro sacro, nuestra cabecita está aquí. Lo que vamos a hacer es intentar juntar esas escápulas y bajarlas hacia el sacro. Juntamos, sostenemos y bajamos. Muy bien. Todo esto sosteniendo un poquitín la tensión abdominal mínima y sobre todo el punto de anclaje o el pivote que tenemos en el sacro. Tenéis que notar cómo vuestro cuerpo está recibiendo toda la información de vuestro sacro y cómo vuestro sacro está en contacto con la esterilla y generando un punto de apoyo importante entre miembros inferiores y miembros superiores. Mantenemos aquí las manos, muy bien.
Perfecto. Inspiramos. Expiramos. Inspiramos. Expiramos. Muy bien. Volvemos a nuestra postura de inicio. Y a continuación lo que vamos a hacer es, desde esta postura sin perder el contacto del sacro, llevamos nuestras rodillas a una postura de 90 grados y ahí sostenemos, manteniendo el vientre, contracción del abdomen. Muy bien. Y ahora vamos a estirar simplemente hacia arriba nuestra cadena posterior. ¿Cómo se realiza esto? Principal enfoque en cuádriceps. Intentad tensionar el cuádriceps y la punta de los pies. Si podéis, la traéis hacia vosotros. Si no, dejáis en postura o en posición diferente y ahí. Y a esto le añadimos el que llevemos los brazos hacia atrás. Ha contactado otra vez con la escápula. ¿Qué nos encontramos? Una gran tensión en el abdomen, que hay que hacer gran fuerza para sostener el apoyo en la camilla. Las escápulas apoyadas sobre la esterilla, los brazos, si pueden, tocando el suelo, y nuestro cuádriceps actuando en la medida que pueda, estirando, elongando la cadena posterior. Mantenemos esta postura, bajamos. Relajamos la parte lumbar. Inspiramos. Expiramos. Y nuestra columna lumbar en todo tiempo, en todo el momento, en contacto con la esterilla. Volvemos. Me coloco así para que veáis el movimiento. Los brazos los podéis dejar a lo largo del cuerpo o los podéis dejar si queréis delante de vuestra cara, entrelazados, y volvemos a hacer el mismo movimiento. Flexión de cadera. Formamos 90 grados con la rodilla. Sostenemos con nuestro abdomen. Contracción del abdomen. Brazos hacia atrás. Notad que no perdemos o notad que no perdéis el contacto de toda vuestra columna a lo largo de lo que es la esterilla, y a continuación elongamos. Tiramos de los pies hacia atrás si podemos, eso es, a través de la contracción del cuádriceps. ¿Qué es lo que tenéis que notar? Tensión en toda la cadena posterior. Muy bien. Nos quedamos ahí, bajamos bracitos y recogemos, suave, suave, manteniendo siempre el contacto en la esterilla, importante. Descansamos. Echamos los brazos hacia atrás. Y vamos notando cómo el propio cuerpo sigue manteniendo la tensión o el contacto o el eje fijado en el sacro. Nos sirve de apoyo. Y al mismo tiempo todo lo que son escápulas, brazos, zona dorsal, van entrando cada vez más en contacto con la esterilla, con el suelo. Eso es. Muy bien. Desde esta posición dejamos caer. Empiezo por la derecha, os resultará más cómodo de ver. Dejo caer el muslo, la cadera hacia afuera, y la izquierda igual. De tal manera que llegará un momento en el que nuestras plantas se encuentren. Muy bien.
Percibís o percibiréis que al hacer este movimiento directamente, de manera natural, perdemos el contacto a nivel lumbar con la camilla o con la esterilla. Estamos aquí en esta postura, de repente separamos, abrimos, juntamos las plantas de los pies y esta postura nos lleva de manera automática a hacer una anteversión de caderas hacia adelante, aumentando la lordosis lumbar. Bien, pues lo único que os pido es que a través de la contracción abdominal consigamos dejar caer nuestras caderas con parte de los muslos hacia afuera, como si quisiéramos tocar el suelo, los dejamos caer sin hacer fuerza, pero nos focalizamos en todo momento en la parte anterior, es decir, en el abdomen. Y quien pueda, quien lo desee, puede echar los brazos hacia atrás o dejarlos a los lados del cuerpo. Sería esta posición o esta. Quien lo desee y quien pueda, echar hacia atrás. Muy bien. Sostenemos ahí, borramos esta curvatura lumbar y buscamos el estar en contacto continuo. Recogemos con nuestras manos, nos autoayudamos. Perfecto. Y descansamos un poquito sin perder el contacto con la esterilla. Listo. Exhalamos. A continuación, vamos a hacer un estiramiento enfocado a lo que son los isquiotibiales. Para ello buscaremos una pared donde podernos apoyar y, en mi caso, haré uso de unas gomas de distinta intensidad. La tenéis de 5 kilos y la tenéis de 15 kilos. Es simplemente para ayudarnos un poco. Podéis utilizar un cinturón de artes marciales, un cinturón normal. Podéis utilizar la cuerda de un albornoz. Podéis utilizar cualquier cosa. No hace falta gomas elásticas. Yo las tengo y las utilizo. Pero no es necesario que adquiráis como tal, por el momento, las gomas. Aunque más adelante haremos trabajos más enfocados a utilizar las gomas. Me vale cualquiera de las dos, pero bueno, por comodidad y por anchura voy a elegir esta. Y simplemente, pues, como podéis ver, el tamaño que tiene es más que suficiente. Muy bien, la dejamos al lado nuestro y buscamos el aproximarnos a la zona en cuestión que nos va a servir de apoyo, y lo que tenemos que ver es, una vez más, el enfoque en nuestra pelvis. Tiene que estar relajado, no puede estar nuestra columna arqueada, sino que tiene que estar en descanso, y al mismo tiempo tenemos que sentir como nuestro sacro no está separado de la colchoneta o no está de alguna manera exageradamente tirante. Es decir, puedo acercarme mucho a la columna, me va a generar más tensión en esta zona, o puedo encontrar un equilibrio en el que me sienta cómodo, las piernas estén estiradas y toda la zona lumbar y toda la zona sacro esté en contacto con la esterilla. En este caso, simplemente, pum, doblamos, flexionamos y a través de nuestra tracción nos vamos a ayudar para estirar todo lo que es cadena posterior. Sentiremos tensión en todo lo que son gemelos, tríceps sural e isquiotibiales. Sostenemos ahí
y siempre manteniendo el contacto ahí. Muy bien. Si queréis más tensión, porque sois muy flexibles y os lo podéis permitir, lo único que hay que hacer es acercarse más hacia lo que es la columna o la pared y siempre sin perder el contacto del sacro y la zona lumbar con la esterilla o el suelo. Notaréis más tensión. Perfecto. Mantenemos. Muy bien. Según estáis en esta posición, en esta postura, manteniendo el contacto de la zona lumbar y la parte sacral, parte sacro, adoptáis una postura del cuello un poquitín como si quisierais hacer doblemente o no aproximar vuestra barbilla a vuestro esternón y ahí echáis los brazos hacia atrás y mantenéis siempre el abdomen algo contraído para mantener el máximo de contacto entre la zona lumbar y la esterilla. Si os tira mucho de la zona pectoral, podéis recogerlo un poquito y quedaros en una postura un poquitín más suave, o ahí borraríamos totalmente la implicación de miembros superiores, cintura escapular en este caso. Entonces podéis jugar en base a vuestra flexibilidad y a vuestra capacidad. Yo en mi caso me gusta flexionar un poquitín la rodilla. Si la tengo estirada recae todo sobre lo que es cadena posterior. Si la doblo un poquito me va a dar un poquitín más de juego y voy a actuar más sobre lo que es el vientre muscular y me va a permitir hacer una flexión dorsal del tobillo. Pero estirando otras partes estaríamos más interfiriendo sobre sóleos a nivel de tríceps y sobre el vientre muscular de isquiotibiales. Por el contrario, si estiro, será más toda la cadena posterior. Entonces podéis ir jugando, pero siempre manteniendo el contacto del sacro con la esterilla y vuestros brazos. Si no aguantáis aquí, lo bajáis y siempre, preferiblemente en rotación externa. Es decir, esta rotación hará que vuestros hombros se vayan hacia adelante. Esta posición, esta postura, generará que vuestras escápulas se acoplen, se adapten, contacten más con el suelo. Eso es. Podéis cambiar. Ahí. Encontráis ahí un equilibrio. Perfecto. Si lo queréis más arriba, pero siempre especial atención aquí. Pelvis. Sacro en contacto con la esterilla. Lumbar, zona lumbar. Curvatura lordótica o lordosis lumbar siempre en contacto con la camilla o con la esterilla. Perdón. Y los brazos. Recogemos un poquito, miembros inferiores. Perfecto. Y nos quedamos en esta postura. Focalizamos nuestra inspiración diafragmática para ir finalizando el ejercicio. Cogemos aire, soltamos. Focalizamos toda nuestra atención en el diafragma. Descendemos nuestras piernas. Venga, giramos un poquito. Eso es.
Perfecto. Giramos despacio y nos incorporamos. Como has podido ver, es un comienzo más de toma de contacto en cuanto a lo que se refiere a distintas partes del cuerpo. Hoy hemos hecho especial hincapié en cadena posterior, elongamiento o elongación de los isquiotibiales, cadena posterior, especial énfasis, una vez más, en todo lo que es pelvis, en el juego de anteversión, retroversión y de nuestra columna lumbar, en saber o contactar con nuestra lordosis natural y propia del ser humano y en borrar esa lordosis lumbar que nos va a proporcionar mayor elongación de todo lo que es el conjunto de vértebras y al mismo tiempo más contacto con nuestra esterilla. La parte superior o miembro superior vamos integrándola con distintas posturas y tomando conciencia también de nuestra cintura escapular. Hoy hemos metido un poquitín también de cuello para tenerlo en cuenta. Y bueno, no nos podemos exceder en cambiar de la noche a la mañana la postura o nuestra parte más adaptativa a nivel postural, pero poquito a poco vamos implementando, vamos integrando, vamos brindándole al cuerpo cierta conexión y vamos modificando de manera correcta las posturas más idóneas para nosotros mismos, para nuestro cuerpo. Me despido, te deseo que tengas un feliz día, te mando un abrazo, que tengas buen día y hasta el próximo. Chao, chao, un abrazo.